nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos a cada uno de ustedes, hermanos, los que están ya listos para recibir la palabra de Dios en este momento. Yo te invito a que te quedas hasta el final a escuchar todo el mensaje completo, para así recibir lo que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros. Les saludo a nuestros hermanos de México que siempre están atentos a la palabra de Dios. Gracias por compartir, queridos hermanos. También en Guatemala les mando un cordial saludo, queridos hermanos. Gracias también por compartir el mensaje, la palabra de Dios. Así juntos estamos evangelizando, llevando esta palabra de Dios en cualquier parte del mundo. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes, donde quiera que nos están viendo en diferentes países. Pues bien, en este momento, el tema de hoy he puesto por nombre: poner en práctica la palabra de Dios. ¿Cómo puedo darme cuenta yo si estoy poniendo en práctica la palabra de Dios? Hoy la misma palabra de Dios nos va a enseñar paso a paso. Y vamos a leer en este momento la palabra de Dios. Está en la carta de Santiago, capítulo 1 y versículo 19 al 25. Vamos a leer conmigo la palabra de Dios, diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos muy queridos, sean prontos para escuchar, pero lentos para hablar y enojarse. Pues la ira del hombre no realiza la justicia de Dios. Por eso rechacen la impureza y los excesos del mal, y reciban con sencillez la palabra sembrada en ustedes, que tiene poder para salvarlos. Pongan por obra lo que dice la palabra y no se conformen con oírla, pues se engañarían a sí mismos. El que escucha la palabra y no la practica es como aquel hombre que se miraba en el espejo, pero apenas se miraba, se iba y se olvidaba de cómo era. Todo lo contrario, el que fija su atención en la ley perfecta de la libertad y persevera en ella, no como oyente olvidadizo, sino como activo cumplidor, este será dichoso al practicarla. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nos dice la palabra de Dios en la carta de Santiago: hermanos muy queridos, sean prontos para escuchar, pero lentos para hablar y enojarse. Paso número 1, para yo poder poner en práctica la palabra de Dios. Dice así: sean prontos para escuchar. ¿Qué significa sean prontos? Pronto significa estar disponible para escuchar la palabra de Dios. Estar atento en recibir la palabra de Dios. Estar, dice, ansioso, estar anhelando escuchar la palabra de Dios. Porque ¿cómo yo puedo poner en práctica la palabra de Dios si no
escucho, si no recibo la palabra de Dios. Entonces, es muy importante, queridos hermanos, para poder poner en práctica la palabra de Dios, es muy importante escuchar primero, es muy importante recibir la palabra. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo cambie de mi vida? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo cambie para poder seguir avanzando, seguir creciendo espiritualmente? Pero primero tengo que escuchar para poder poner en práctica la palabra de Dios. Muy importante nos dice la palabra de Dios: sean prontos para escuchar, pero lentos para hablar y enojarse. A veces somos lo contrario. A veces con nosotros nos pasa al revés. No escuchamos la palabra de Dios, sino que luego nos alejamos, nos enojamos. Ya sea, a veces nos enojamos porque parece que Dios no nos escucha, parece que estamos perseverando, pero no sucede nada en nuestra vida, no vemos el cambio en nuestra vida. ¿Por qué será? A lo mejor usted alguna vez se ha preguntado, ¿por qué? Puede ser porque no estamos poniendo en práctica la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios es tan clara, nos dice que para poner en práctica hay que estar disponible, ansioso, atento de recibir esa palabra y ahora sí poner en práctica la palabra de Dios. Y nos sigue diciendo la palabra de Dios: rechazar toda impureza del mal. Hay que rechazar toda la impureza que viene del mal para poder poner en práctica la palabra de Dios. No podemos caminar en el camino del mal y caminar con Dios. No se puede. Hay que caminar con el Señor siempre, caminando con Dios, poniendo en práctica la palabra de Dios en nuestra vida. Es caminar hacia Él día a día, queridos hermanos. Porque Dios nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, si nosotros creemos en esa palabra, si nosotros practicamos esa palabra, estamos perseverando en el camino hacia Él. Y hoy la palabra de Dios: rechazar todo lo malo. Es necesario poner a trabajar en donde necesitamos cambiar, porque eso es lo que Dios nos pide a través de su palabra. El Señor quiere una conversión total en nuestra vida. Dios pide nuestra santidad. Por lo tanto, hay que poner en práctica la palabra de Dios. Si Dios me pide a mí que voy a cambiar, es necesario dejar las cosas que no me dejan crecer espiritualmente. Probablemente ya llevamos 1 año, 2 años, 3 años o hasta 5 o 10 años, pero no estamos perseverando o no estamos sirviendo a Dios. Es necesario, y es tan grande es el servicio, que será otro tema muy especial. Pero si estamos poniendo en práctica, estamos meditando hoy la palabra de Dios, poner en práctica la palabra de Dios. Poner en práctica la palabra de Dios, Dios nos llama también a servir. Si estamos poniendo la palabra de Dios, quiere decir que estamos sirviendo, estamos perseverando, estamos caminando en el camino hacia Él. La actitud de un cristiano, dice, es poner en práctica la palabra de Dios. Y la actitud del que está poniendo en práctica la palabra de Dios es activo y cumplidor, porque así nos dice la palabra de Dios. Aquel que está poniendo, dice, en práctica la palabra de Dios es un cristiano activo. Yo no sé cómo estás, querido hermano o hermana, joven, usted que está recibiendo esta palabra de Dios. No sé cómo está tu vida. ¿Estás activo con el Señor? Porque si estamos activos, quiere decir que estamos
en el camino, en el proceso, estamos poniendo en práctica lo que Dios nos está pidiendo. Pero hay que tener una vida activa en oración, en perseverancia, en buscar a Dios en la Santa Misa, recibir su cuerpo, su sangre en la Santa Misa, queridos hermanos. Cuando hacemos todo eso, estamos poniendo en práctica la palabra de Dios. Porque también el mismo Jesús pone un ejemplo tan grande. A mí este ejemplo, me llena de gozo. Yo le admiro de este ejemplo tan especial que Jesús pone en San Mateo. En San Mateo capítulo 7 y versículo 24. Jesús nos pone un ejemplo tan grande. Dice: aquel que pone en práctica estas palabras será como este hombre. Y así nos dice que en San Mateo había un hombre sabio que construyó su casa sobre la roca. Construyó él una casa, la base fue formada sobre la roca y pues construyó una buena casa, una casa tan hermosa. Pero también nos dice la palabra de Dios que había otro hombre, un hombre necio. De igual manera vino y empezó a construir su casa y hizo una buena casa. Y esas dos casas se miraban similar. Estaban hermosos, pero algo sucedió. Entonces dice el Señor, nos dice en su palabra, cayó la lluvia. Dice, desboronaron los ríos, soplaron los vientos y pegaron contra aquella casa. Pero la casa que está sobre la roca no le pasó nada. Sí le atacó el agua, sí llegó el río, sí sopló el viento, pero se mantuvo firmes. ¿Por qué? Porque ponía en práctica la palabra de Dios. ¿Qué pasó con aquella otra casa que fue construida sobre la arena? De igual manera le cayó la lluvia, desboronaron los ríos y soplaron los vientos, pero aquella casa grande fue su ruina. Se lo llevó el río, el viento. Pero en este momento, querido hermano, no sé en dónde estamos construyendo nuestra casa. Porque una vez que empezamos a perseverar en el camino de Dios, empezamos a construir algo en nuestra vida espiritual. Empezamos a construir una vida como Cristo quiere, o nada más estamos perseverando, estamos siendo una casa, pero no obedecemos a la palabra de Dios, no ponemos en práctica la palabra de Dios. Nada más queremos aparentar que estamos siguiendo a Jesús o estamos poniendo en práctica. Porque poner en práctica la palabra de Dios, vendrán los vientos, como dice la palabra de Dios, vendrán la lluvia, pueden desboronar ríos, pero si estamos cimentada en la palabra, en la bendita y poderosa palabra de nuestro Señor, no nos pasará nada. Porque sabe una cosa, ¿qué significa lluvia? ¿Qué es lluvia? Hoy en día traemos el mensaje, meditamos. Puede ser lluvias de críticas. Cuando usted empieza a perseverar y caminar en el camino de Dios y empiezas a ser diferente, ahora ya no hablas como antes, ahora ya no bromeas como antes, empiezas a ser una buena persona, empiezas a ayudar, empiezas a poner en práctica la palabra de Dios, pero hay críticas. Hoy empiezas a trabajar un poco más con el Señor, vienen las lluvias de críticas en tu vida. Yo sé que más de alguno de ustedes, queridos hermanos, ha vivido esta situación.
o estás viviendo esta situación, esta lluvia de críticas, que puede ser tu familia, puede ser tu comunidad, puede ser que no encuentras apoyo, pero déjame decir que esta casa que fue construida sobre la roca, si tú y yo estamos construyendo sobre la roca, obedeciendo a la palabra de Dios, aunque haya lluvias de crítica, vamos a mantener como esta casa que estaba cimentada sobre la roca. Pero no queda ahí, sino que también dice: desboronaron los ríos. Los ríos pueden ser tus problemas, tus enfermedades. Puede ser eso, porque las pruebas que pasamos, problemas, cuando uno empieza a poner en práctica la palabra de Dios, vienen situaciones en nuestra vida y tú dices, y no sé si has escuchado, a veces cuando pides a alguien: ¿cómo estás? Me estoy ahogando en este problema, dice. Ya no puedo más, me estoy ahogando en esta enfermedad. Eso es el río que está tocando tu vida. Te quiere desboronar, te quiere llevar, te quiere arrastrar el corriente. Pero dice la palabra de Dios: aquellos que ponen en práctica, va a estar firme, nos dice la palabra. Tú vas a estar firmes a pesar de tantas cosas, a pesar de las críticas, a pesar de los problemas, de las enfermedades y de la situación. Pero si nosotros estamos cimentados en Jesucristo, en la palabra de Dios, queridos hermanos, vamos a mantenernos firmes. Dice así, nos dice también que soplaron los vientos. Los vientos es inseguridad o dudas. Que hoy quieres poner en práctica la palabra de Dios, pero como hay críticas, pero como hay problemas o enfermedad, llega un momento de duda. Y tal vez estás experimentando en este momento si seguirle a Dios o obedecer a las críticas o dejar de perseverar. En este momento, o la palabra de Dios es clave. El último, donde nos dice el viento, es clave en nuestra vida. Es algo tan especial, es una revelación tan especial. Y de ti depende, querido hermano. De ti depende si aquí decides o seguir a Jesús o dejar de perseverar, o dejar que te arrastra el viento, o seguir firmes a pesar de la situación. Poner en práctica la palabra de Dios no es fácil, pero si sabemos quién es nuestro Señor Jesucristo, podemos permanecer en pie a pesar de las críticas, a pesar de los problemas, a pesar de las enfermedades. El viento es inseguridad o dudas. Te llegan las dudas porque has recibido tal vez crítica, porque te llegan problemas en tu vida. Y sabes qué te llega en tu mente: las dudas. ¿Será que puedo salir adelante? ¿Será que puedo con esta enfermedad? ¿Será que puedo con este problema? Me han criticado una y otra vez. Pero déjame decir, si hoy llevas esta palabra en tu corazón y la pones en práctica, vas a mantener firmes. Porque la otra casa que fue construida, de igual manera le llegó las críticas, de igual manera tuvo problemas, enfermedades, de igual manera soplaron los vientos. Pero algo entre la otra casa, porque es el que fue construida sobre la arena, no ponía en práctica la palabra de Dios y fue arrastrado por el viento, fue arrastrado por el río, por todo. Entonces, queridos hermanos,
Si pasamos todos esos momentos, pasamos momentos de situaciones en nuestra vida, pero confiamos en la palabra de Dios, sabemos que el Dios que tenemos es un Dios todopoderoso, el que todo lo puede, el que hizo el cielo y la tierra. Hay que tener fe en ese Dios, tener fe en la palabra de Dios, en lo que Dios dice a cada uno de nosotros en este momento. Yo sé que tú estás recibiendo esta palabra. Es el momento de poner en práctica la bendita palabra de Dios. Es el momento de obedecer y decir: sí, Señor, aquí estoy, y empiezo a construir sobre la roca. No importa las críticas, no importa la situación, pero yo quiero estar firme en el camino de Dios. Y solo podemos mantener firmes si ponemos en práctica la palabra de Dios. Queridos hermanos, yo te invito desde donde usted está, que medites esta palabra de Dios y lo llevas en lo más profundo de tu corazón. Porque la palabra de Dios es como la lluvia que cae y empapa la tierra. Hoy la palabra de Dios empapa tu alma, tu corazón, y no regresa al cielo hasta no dar fruto. Recibe esta palabra de parte de Dios. No importa lo que estás viviendo en este momento, no importa la situación que estás pasando, no importa si estás pasando en un momento de viento, de inseguridad o dudas, pero la palabra de Dios, tienes que confiar en la palabra de Dios, porque Dios tiene la última palabra, y para Dios no hay nada imposible para aquel que cree. Y yo sé que tú crees en la palabra de Dios, y hoy en este momento reciba esta palabra de parte de nuestro Señor Jesucristo. Pues bien, queridos hermanos, este momento que hemos aprendido algo de la palabra de Dios, que hemos escuchado, que hemos recibido esta palabra, llevamos con nosotros en nuestro corazón, y siempre y cuando poner en práctica la bendita y poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y en este momento yo voy a oraré por cada uno de ustedes. Tal vez están pasando un momento de lluvias, que son las críticas, o de problemas, dudas que están viviendo en su familia, en su matrimonio. Entrégalos a Dios todos tus problemas, entrega a Dios tu enfermedad, y que Dios puede sanarte, pueda liberarte, pueda restaurarte. Hoy en este momento vamos a entrar en oración. Bendito Dios, en este momento, Padre Celestial, te pido, Jesús, que en este momento, Padre, aquellos que están viendo en este momento, recibiendo tu palabra, así como tú nos has hablado, Señor, a través de tu palabra, desde donde ellos están en este momento, tal vez manejando, tal vez en sus hogares o en su negocio, Señor, pero tú bien lo sabes, Padre, este momento, lo que ellos están viviendo. Derrama hoy tu presencia donde quiera que estén, Señor. Llénalos, Señor, de tu gracia. Llénalos, Señor, de tu fuerza, de tu Santo Espíritu, Señor, en esta preciosa hora, Señor. Te pido, Jesús, que cada día nos des esas fuerzas para poner en práctica tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que tú nos ayudas cada día a perseverar contigo en el camino hacia ti, Padre amado. Y te pido por aquellos, Señor, que necesitan de ti, Señor, que están clamando, Padre, tal vez por una sanidad, que están clamando en medio de sus problemas, Señor, en medio de las dudas, de la inseguridad, Padre amado. Eres tú que lo puedes llenar su corazón, eres tú que lo puedes sanar, eres tú que lo puedes restaurar. Creemos en ti, Padre amado. Gracias te damos, Señor. Yo sé que tú nos escuchas. Yo sé que tú has recibido nuestra oración en este momento. Te doy las gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Todo esto, Señor, lo hemos pedido en tu nombre. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.